Ok, entonces ya estamos grabando. Les doy las gracias por haberse conectado. Sé que muchas no se pudieron conectar por la, la noticia de última hora, pero es que estoy haciendo cosas extras de lo que generalmente hago y tengo el tiempo limitado porque no tengo ayuda con mi hijo. Entonces, no tengo la ayuda que tenía antes. Ahorita a las 5 llegó la señora que me ayuda hasta las 10 de la noche, pero durante el día estoy yo con Fafa. Entonces, les pido disculpas por eso. Pero aquí estoy y voy a hacer ya a partir de, de abril, un horario fijo para que se organicen. Entonces, muchísimas gracias y vamos a comenzar a leer un libro que es súper, 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 mega importante, que se llama Límites. Los límites son muy importantes y tenemos muy poco conocimiento sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar con qué son los límites. De acuerdo al doctor Henry Cloud, que es el autor del libro que vamos a estudiar, yo les voy a mandar el audio del libro. Las que están en Estados Unidos lo pueden comprar en Amazon, las que están en, en Europa lo pueden comprar en Amazon. Se llama Límites del doctor Henry Cloud. Y ya en el grupo publiqué es un audiolibro, tiene propagandas, pero no lo consigo sin propaganda. Pero es un audiolibro que está bueno y te van leyendo el contenido de cada capítulo. Entonces es muy importante escucharlo porque cuando nosotros, por lo menos este capítulo comienza con la vida de una mujer y hora por hora las cosas que le van pasando y que ustedes se vayan viendo lo que ustedes hacen en esa historia de ella, de su día. Entonces, al final hay unas preguntas que las vamos a contestar para la siguiente reunión. Em, ¿Y qué son los límites? De acuerdo al doctor Henry Cloud, los límites son las fronteras que establecemos entre nosotros mismos y los demás, definiendo qué es aceptable y qué no en nuestras interacciones. Entonces es muy importante que yo conozca cuáles son mis límites, mis necesidades, que yo me dé cuenta de qué es lo que yo quiero y lo que no acepto en mis relaciones de otra persona. No se trata simplemente de decir no, sino de una declaración clara y consistente de nuestras necesidades, valores y prioridades. Para que yo sepa cuáles son mis necesidades, es importante que yo me observe y que yo me dé cuenta de lo que yo necesito en una relación. Por lo menos, uno de mis valores más importantes es el respeto. Entonces, para mí, yo he aprendido que si no hay respeto, no hay relación. Si tú como persona no me puedes respetar a mí de lo que para mí es el respeto, eh, yo no puedo tener relación contigo, pero eso es una decisión que yo tomé después que yo entendí este concepto de hasta dónde tú puedes llegar conmigo, hasta dónde, cuando yo empiezo por mi necesidad de sentirme respetada, cuando yo comienzo a sentirme incómoda, porque tú estás traspasando lo que yo soy capaz de soportar. Entonces, ¿es fácil poner límites? No, no es fácil. No es fácil. Pero cuando yo comienzo a hacer una prioridad para mí, yo comienzo a tener el valor necesario por amor a mí misma para decirte, esta conducta que estás teniendo conmigo a mí me incomoda.
esta conducta que estás teniendo conmigo, em, yo quiero que sepas que me hace sentir frustrada, enojada, pero que nosotras mismas nos demos cuenta, porque es importante que sepamos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades dentro de una relación y atrevernos a decir no por amor a nosotras mismas. El amor nos hace valientes, el amor nos da la valentía que necesitamos para poner límites. Entonces, a medida que vayamos leyendo, vamos a ver las dificultades que se nos presentan para poner límites. ¿Qué son los límites? Cloud enfatiza que establecer límites saludables es crucial para nuestra salud emocional, mental y espiritual, previniendo la manipulación, el abuso y la explotación, por lo menos. ¿Por qué prevenimos la manipulación, el abuso y la explotación cuando yo me atrevo a hablar y a poner límites? No hace mucho, em, en una relación personal con un familiar, estábamos en una reunión de esas reuniones familiares de celebraciones. Y esa persona estaba hablando de una historia de su pasado que era desagradable. Entonces, al día siguiente, cuando yo hablo con él, le digo, mi amor, yo te agradezco que cuando estemos en una reunión de varias personas en mi casa, yo te agradezco, por favor, que no hables de ese tema, porque yo me siento muy incómoda y tú tienes historias muy bonitas de tu vida y esa parte de tu vida a mí me pone muy triste. Entonces yo te agradezco que no hables de eso cuando estás en mi mesa. Y entonces enseguida me contestó sin pensarlo, porque fue en automático, me dijo, contigo no se puede hablar, a ti te molesta todo. Entonces ahí hay generalización, porque a ti te molesta todo. Y yo le agradezco a Dios que gracias a que entiendo lo que es la generalización, que es algo que hacemos con bastante frecuencia muchas personas, que es encasillar, eh, globalizar un concepto en todos los seres humanos. Entonces yo le digo, mira, a mí no me molesta todo. A mí me incomoda mucho que hables de ese tema en una reunión familiar. Eh, y conmigo sí se puede hablar. Y me da mucha tristeza de que a pesar de todo lo que yo estoy haciendo para ser mejor persona y para tener mejor relación contigo, tú me sigas viendo como la persona con la que no se puede hablar y con la que le molesta todo. Le dije, de ti me molesta esto y me molesta esto. Eso no es todo. Pero poder llegar al punto donde te mandan el mensaje y la creencia con la que creciste en tu familia y poder decirle desde una parte ecuánime de mí, decirle, a mí no me molesta todo, a mí me molesta esto, a mí me da tristeza esto, este tema. Y lo que te estoy pidiendo, por favor, es que no hables de este tema, un tema, en mi mesa. Yo te lo agradezco, porque hay tantas cosas bonitas que decir, hay tantos cuentos agradables que contar, que yo te lo agradezco, pero em, fíjate, en esa afirmación hay manipulación. ¿Por qué? Porque a él le incomoda y no quiere que yo le ponga límites. Y eso es muy común que pase. Entonces, nosotros darnos cuenta y a pesar de que la otra persona se enoja y se incomoda, nosotros ser capaces de decir, esto a mí me molesta y es mi mesa. Yo tengo derecho a poner límites en mi mesa de
eh, lo que yo no quiero que se hable en otra oportunidad. Y la verdad que la conversación fue bonita y, y, y productiva, porque yo creo que entendió. Y no echarnos para atrás porque la persona se incomode por lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, los límites sanos nos ayudan a proteger nuestra identidad y autoestima, al definir lo que toleramos y lo que no. Protegemos nuestro sentido del yo y evitamos que otros nos definan o nos manipulen. Entonces, la autoestima la cultivamos a medida que nosotros vamos siendo capaces de decir lo que nosotros sentimos, lo que para nosotros es importante. Otro punto que nos ayudan los límites es mejorar nuestras relaciones. Aunque pueda parecer contradictorio, los límites fuertes promueven relaciones más sanas y honestas, ya que favorecen la responsabilidad individual y evitan el resentimiento. ¿Qué pasa cuando yo no expreso lo que yo siento y lo que yo espero de la otra persona? Me resiento conmigo misma porque no fui capaz de hablar. Entonces, nosotras necesitamos, para tener una buena autoestima, necesitamos aprender a expresar mis valores y mis necesidades dentro de las relaciones. A medida que nosotros vamos guardando estos conceptos y que vamos escuchando esto, nos vamos observando en las relaciones que tenemos. Entonces, poder expresar lo que yo espero en una relación es súper importante para no crear en mí frustración y resentimiento conmigo misma. Los límites sanos nos ayudan a gestionar mejor el estrés, nos liberan de la responsabilidad de las acciones o emociones de los demás. Los límites sanos nos liberan de las acciones o emociones de los demás. Yo no soy responsable por lo que otros hagan. Yo soy responsable por lo que yo hago y dejo de hacer. Y lo que el otro piensa no me define a mí como persona. Eso habla del otro, no de mí. Aumentar la autoconciencia. El proceso de establecer límites nos ayuda a comprender mejor nuestras necesidades y deseos. Cuando yo me observo a mí misma y me doy cuenta que estoy incómoda con algo que pasó, el hecho de que yo me atreva a hablar con el otro me da a mí seguridad, me ayuda a darme cuenta de quién soy yo, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis necesidades. Me voy dando cuenta a medida que yo me observo a mí misma, a medida que yo siento, a medida que yo vengo a mí misma y digo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces la autoconciencia es muy, muy importante. Cloud destaca que los límites no son rígidos ni inflexibles, sino que se ajustan según la situación y la relación. No son inflexibles, pero deben ser claros y consistentes para ser efectivos. Esto los vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo. Pero cuando yo me doy cuenta de un límite, cuando yo me doy cuenta de un límite, eh, yo debo sostenerlo, por lo menos. No quiero que hables de ese tema en mi mesa. Vuelve a ocurrir una situación igual, que de hecho ocurrió algo parecido entre una conversación entre él y yo, y sigue con esto de que conmigo no se puede hablar. Le repito otra vez lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo espero de él. Se lo vuelvo a decir. Entonces,
deben ser consistentes. Nosotras debemos ser consistentes. No decirlo una vez y después dejarlo pasar, porque entonces viene la frustración conmigo misma, el resentimiento conmigo misma y muchas veces cuando yo no pongo límites a una persona, yo puedo llegar a odiar a esa persona sin entender que la responsabilidad de hacerle saber al otro lo que yo siento es mía. Entonces, me enojo con el otro, no quiero al otro y no me doy cuenta que la que necesita enseñar a la otra persona quién soy yo es mi responsabilidad. Yo soy responsable de enseñar al otro cómo yo siento, cuáles son mis valores, qué es lo que yo espero en una relación. ¿Se está entendiendo? Susire mueve la cabeza que sí. Las otras tienen la cámara apagada y Olguita sube el dedito. Chévere, ahí vamos. Entonces, consecuencias de la falta de límites. La falta de límites conduce al agotamiento, agotamiento emocional, resentimiento con nosotras mismas y con el otro, y a relaciones insanas, relaciones desastrosas. Establecer límites es un proceso continuo que requiere práctica, autocompasión y, si es necesario, ayuda profesional. Entonces, práctica es consistencia. Me doy cuenta, darnos cuenta de por qué me estoy sintiendo así, qué pasó, qué ha pasado, qué es lo que me está detonando esta emoción. Y para eso lo primero es dejar de resistir y darnos permiso a sentir, porque una de las conductas humanas más comunes es la resistencia. No sabemos qué hacer con las emociones, nuestros padres no supieron qué hacer con las emociones, eh, tendemos culturalmente a ignorar las emociones y entonces no sabemos por qué tenemos la locura interior. Pero cuando yo me doy cuenta de este punto y digo, yo me decido a sentir, yo me voy a detener cada vez que yo comience a sentir, porque lo que hacemos es que comenzamos a sentir una emoción y nos distraemos, buscamos qué hacer para que esa emoción desaparezca, pero esa emoción no se entierra, no se muere, esa emoción se entierra viva. Y todas esas acumulaciones de emociones son las que vienen hacia afuera como un volcán cuando explotamos. De tanto guardar, de tanto callar, llega un momento en la vida que explotamos. Por eso a mí me sigue mucho la gente después del, yo diría hasta de los 45, después de 40, 45 años, es que ya el organismo, dice la neurociencia, que ya el organismo no puede seguir ocultando las emociones y comienzan a manifestarse de manera exagerada, porque tenemos tanta emoción viva enterradas adentro de nosotros en el corazón, que empezamos a perder a la mujer maravilla que somos, que nos hacemos. Entonces, darnos cuenta de que, ok, yo necesito sentir y observar esas emociones. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Porque fulano me dijo tal cosa. ¿Y cómo me afecta? ¿Por qué me afecta? ¿De qué manera me lo dijo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me está manipulando? ¿Me está controlando? ¿De qué manera me está afectando a mí? ¿Cuáles son los valores que yo estoy viendo afectadas a través de esta conducta de esta persona? ¿Qué es lo que... Pero hacernos preguntas que poquito a poquito vamos a ir em, viendo con este libro.
a través de este libro. Entonces, razones por las cuales no ponemos límites. Esto es súper importante que lo tengamos muy en cuenta. Las principales razones por las que las personas no ponemos límites se relaciona con una combinación de factores enraizados en la infancia. La personalidad y las dinámicas relacionales. Uno. Estas son algunas de las razones más importantes que Cloud destaca. Miedo. Miedo al rechazo o al conflicto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. La gente evita establecer límites por miedo a las consecuencias negativas, como la pérdida de relaciones, la desaprobación o la confrontación. Prefiere complacer a otros, incluso a costa de su propio bienestar. Entonces, el miedo que a mí me da a que esa persona me diga, me dé una respuesta como la que me dio. ¡Wow! Contigo no se puede hablar. Imagínate el concepto tan profundo que tiene. Contigo no se puede hablar. A ti todo te molesta. Cuando yo terminé de hablar con esa persona, el dolor que yo tenía en el corazón era como que me lo hubiese roto, que me hubiese clavado un puñal en mi corazón, porque esa era una creencia familiar muy arraigada en mi familia de mí. Y cuando él me lo ratifica otra vez, wow, mi herida se abrió. Pero yo estoy tan decidida a que yo soy la prioridad número uno para poder ser feliz en una relación. Yo estoy tan decidida que yo continué y seguí, y seguí. Después la segunda vez, cuando volvimos a hablar, yo le dije, cuando me lo dijiste la vez pasada, yo sentí un dolor muy profundo en mi corazón. La importancia de que seamos vulnerables, de que seamos auténticas. Yo sentí un dolor profundo en mi corazón, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aprendemos? A mí no me importa lo que me dijo. A mí no me afecta eso. Pero realmente no me afecta eso. O entierro ese dolor adentro. Y después vuelve a salir. Toma. Entonces, esa es la que yo llamo la mujer maravilla. La que todo lo puede, la que todo lo resuelve, la que no le importa nada. A mí lo que ella me dijo ni me sube ni me baja. Ujú. ¿Realmente ni te sube ni te baja? Entonces, y tener la capacidad de decir, a mí me duele cuando me dices eso, me duele mucho. Y la reacción de la otra persona es de ella, pero nosotros ser capaces de hablar por nosotras mismas, de ser vulnerables y de decir la verdad, eso nos da libertad. Es increíble, pero eso nos da libertad. Entonces, miedo al rechazo o al conflicto. La gente evita establecer límites por miedo a las consecuencias negativas, como la pérdida de relaciones, la desaprobación o la confrontación. Prefiero complacer a otros, incluso a costa de su propio bienestar. Y tristemente a la mujer es necesario reconocer que en muchos hogares culturalmente nos educan para complacer, para ser buenas. En el libro yo explico el buenismo y lo que implica ser buena, porque me siento feliz, creo que me siento feliz porque estoy siendo buena, pero me estoy anulando a mí misma. Entonces, darme cuenta de eso es súper importante. Baja autoestima. em,
Es otra razón por la que no pongo límites. Baja autoestima. Las personas con baja autoestima pueden sentir que no merecen establecer límites. Fíjate, autoestima y merecimiento, que no son dignas de poner límites o que no son dignas de respeto. Se minimizan a sí mismas y sus necesidades, permitiendo que otros los manipulen o los exploten. Entonces, qué importante es darme cuenta de mi dignidad. Mi dignidad no viene por lo que yo hago, ni el merecimiento viene por lo que yo hago. Somos seres creados por amor. Entonces, todos somos dignos de respeto, todos los seres humanos. Nadie tiene que ganarse el respeto, nadie, ni yo, ni tú, ni nadie. Por más que hagas lo que hagas, hay que respetar. Es una regla de vida, respetar a mi prójimo y saber nosotras, que nosotras, cada una de nosotras, somos dignas de respeto. Y poner eso en nuestro corazón, respetar y saber que somos dignas de respeto. Si yo no me respeto a mí misma, mi autoestima está deficiente, está insana. Es una autoestima insana. Otra, otra característica, ¿por qué no pongo límite? Resentimiento reprimido. No establecer límites lleva a acumular resentimiento y frustración. Esta ira reprimida puede manifestarse de forma pasivo-agresiva o explotar de una manera dañina. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tengo miedo de hablar. ¿Por qué? Tengo miedo de hablar porque tengo tanto resentimiento acumulado. Tengo tanta rabia por lo que no he dicho, por cómo me he maltratado a mí misma. Y todo esto es inconsciente, que cuando me atrevo a hablar, puedo dañar al otro. Entonces, es necesario que sepamos una cosa. Cuando comencemos a poner límites, va a ser difícil. Vamos a sentir enojo. Vamos a sentir ese enojo que está acumulado. Vamos a hablar con enojo. Pero sabemos que es importante que eso salga, que yo ponga el límite. Cuando yo comencé a poner límite, yo me daba cuenta de cómo me temblaba la voz. Primero por el miedo al rechazo y segundo por el miedo que me tenía a mí misma de que cuando yo hablaba, dicen los mexicanos, la regaba. Y como dicen en Venezuela, mejor no lo digo. Pero aquí ya vemos tres, sino cuatro. Entonces, este, sí, vamos a decirlo bonito, metía la pata. Pero ¿sabes qué? Después que metes la pata, dice, lo hice, lo dije, lo dije. Y entonces puedes llamar a la persona y decirle, perdona que tengo tanta frustración acumulada, que cuando te dije lo que yo siento, te lo dije de mala manera. Discúlpame. Yo no te quiero agredir a ti, yo quiero aprender a hablar. Yo quiero aprender a expresarme lo que yo estoy sintiendo y estoy en un proceso. Si sientes esa rabia que te tiembla la voz, busca apoyo, busca ayuda, pero sigue adelante en el proceso porque hay libertad. Cuando esa rabia acumulada va saliendo y va saliendo y te vas dando cuenta que puedes hablar por ti misma, empiezas a avanzar a pasos agigantados en tu crecimiento personal, que es tan importante. La otra em,
razón por la que no ponemos límites, es la necesidad de aprobación. Tenemos necesidad de ser aprobados. Entonces, la búsqueda constante de aprobación externa impide a las personas priorizar sus propias necesidades y deseos. Están tan enfocadas en agradar a los demás que olvidan sus propios límites. Entonces, esto es importante entenderlo porque nos hace sumamente infelices. Yo no puedo agradar a todo el mundo. Yo no puedo tener la aprobación de todo el mundo porque aunque yo quiera y me sacrifique a mí misma para complacer al otro, para que me apruebe, puede ser que aunque yo haga lo imposible, esa persona no quede satisfecha y no me apruebe y siga enojada. Entonces, cuando crecemos con una mamá que no le gusta como somos, nos ama y nos cuida, pero no te sientes así, no hables así, no te muevas así. Es que tú siempre igualita a tu papá. Y viene la palabrota. Entonces, cuando yo crezco con esa insatisfacción, sigo buscando, por lo menos estoy hablando de mi experiencia personal, sigo buscando que lo que no me dieron en la casa, yo lo consiga afuera, que me aprueben, que me amen, que me den lo que yo definitivamente, por la falta de buen ejemplo que tuve, no puedo darme a mí misma. Porque lo que hacemos es que entonces cuando somos adultas nos rechazamos a nosotras mismas. Lo que nos hicieron lo repetimos en la edad adulta. Entonces, estoy hablando de la gente que tuvo una mala relación de falta de aprobación con la figura que se suponía que es la que nos tiene que amar y guiar para, de una buena manera, para que no me siente así, para que no hable así, para que no tenga ciertas conductas que se pueden corregir en el niño, en el adolescente, de una manera más sana. Entonces, entender estos conceptos nos ayuda para vernos. Duele, el alma duele, duele muchísimo, muchísimo. Y por eso les digo que después de los 45, cuando vemos que tenemos que hacer algo diferente a las afirmaciones y ser súper espirituales, es cuando nos damos cuenta que decimos, ok, tengo que cambiar algo más, necesito más información. Entonces, este tipo de información duele mucho. Y ahí es donde viene la compasión con nosotras mismas. Ahí es donde viene el autoabrazo, ahí es donde viene la respiración, el silencio, porque cuando confrontamos estos temas es importante que hagamos las prácticas de autocompasión, de hablarnos bonito, de ser nosotras mismas nuestra figura nutritiva, nuestra figura compasiva, de hacer ejercicios espirituales donde vemos la Biblia como una historia y que nos puede reconfortar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé una palabra, que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad. Y lo bonito que es poder obtener una respuesta en esa lectura de, de esa palabra y que sientas en tu corazón ese refresco sano. Em, ese amarnos a nosotras mismas, ese darnos ese tiempo de reflexión, escribir nuestra- nuestras reflexiones en un diario. Eso nos ayuda a conectarnos con nosotras mismas, a hacer diferentes eh, ejercicios que nos ayuden
a ser más suaves, a ser más amorosas con nosotras mismas. Em, Nuestras experiencias tempranas, que es lo que le vengo diciendo, contándoles mi experiencia, la crianza también influyen en por qué no ponemos límites, nuestras experiencias tempranas. La crianza y las experiencias tempranas de la vida juegan un papel crucial. Un entorno donde los límites no se establecían o donde las necesidades emocionales no se reconocían puede generar patrones de comportamiento en la edad adulta. Personas que sufrieron abuso o negligencia pueden tener dificultades en establecer límites. Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos leyendo. Creencias erróneas, ideas falsas sobre la autonomía, la obligación y la responsabilidad pueden impedir que las personas establezcan límites saludables. Lo que yo creo, lo que yo creo me afecta a mí, darnos cuenta de qué es lo que yo creo. Por ejemplo, creer que siempre hay que ayudar a los demás sin importar el costo personal. Entonces, ¿es bonito ayudar a los demás? Sí. ¿Es un deber cristiano ayudar a los demás? Sí. ¿Voy a poner a los demás por delante de mí? No. ¿Voy a poner a los demás por delante de mi familia? No. Si yo tengo un compromiso con mi esposo y me equivoqué con una persona, yo tengo que priorizar mi compromiso con la persona más allegada y que está esperando algo de mí, que es mi esposo. Y decirle a la otra persona, ser capaz de decirle a la otra persona, discúlpame que me equivoqué, hice este compromiso contigo, pero ya yo tenía un compromiso con mi esposo. Entonces no puedo hacer esto o lo otro o lo otro. Pero es muy importante eso, que darme cuenta que ayudar a los demás es importante, pero debo cuidarme a mí misma, ponerme límites a mí misma, porque también está lo que se llama los límites internos. Darme cuenta cuando me estoy agotando, cuando me estoy cansando, cuando estoy dando más de lo que es sano dar. Entonces, poquito a poco nos vamos a ir dando cuenta. Yo les voy a pedir ahora que ustedes anoten ahí, si tienen papel o en el teléfono o en la computadora, las preguntas. Yo las voy a poner en el grupo, pero ustedes van a ver el video. Esto es una introducción teórica. Ustedes van a ver el video y van a contestar estas preguntas. Dice, ¿puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? Si las quieren copiar o si solo las escuchan y después las toman del grupo. ¿Puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? ¿Cuáles límites son legítimos de acuerdo a la experiencia que ustedes están teniendo? ¿Qué sucede si mis límites provocan angustia o dolor en alguien? ¿Qué les contesto a una persona que demanda mi tiempo, mi amor, mi energía o mi dinero? ¿Por qué me siento culpable o con temor cuando considero la puesta de límites? ¿Cómo se relacionan los límites con la sumisión? ¿No es ser egoísta poner límites? Entonces, todas esas respuestas están en el capítulo. Em, y escuchen el capítulo, contesten las preguntas y nos vemos
en un mes. Yo les pongo la fecha. Abran sus micrófonos y me comparten eh, qué pensaron de este tema, qué les tocó. Olguita abrió su micrófono. Ya lo vi. A mí me tocó todo, Mari. Yo creo que A pensando en mí mi también. infancia, yo crecí con muy pocos límites. Yo aprendí límites después del daño que ya sabía que me estaba haciendo a mí misma, ¿no? Esa persona que era siempre complaciente, que la Mujer Maravilla, pues, ¿no? De poder hacer más de lo que yo realmente podía rendir, no detectaba el abuso que otros hacían sobre mí. A veces otros amigos me lo hacían ver, ¿verdad? Aprender a decir que no. Todo eso realmente lo aprendí después de los 40 años, pero pienso que dentro de todo llegó a tiempo y, y yo creo que por eso Dios me hizo ser mamá después de los 40, para que pudiera realmente de alguna forma enseñarle límites sanos a mi hija, tener una comunicación abierta con ella, sincera, honesta. Eh, y la verdad que enseñar límites ahorita es fundamental. Así como uno ve que en una casa te dice, por favor, quítese los zapatos antes de entrar. Ese es un límite de protección que la persona pone. Pero a veces es tan difícil identificar el límite nuestro de saber cómo transmitir el respeto que yo espero de otro. Porque además, en nuestra cultura, yo soy venezolana, en nuestra cultura yo pienso que nos enseñaron a asumir muchas cosas, a asumir lo que ni siquiera leíamos entre líneas. O sea, a buen observador, pocas palabras. Pero yo decía, pero que yo no estoy entendiendo, ¿no? Hoy, ahora entiendo que yo tengo que preguntar, yo no puedo asumir lo que el otro está diciendo. Si tú quieres respeto, ¿en qué quieres respeto? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu...? Porque la mía es esta, ¿verdad? Yo pienso, porque aquí en Estados Unidos uno se encuentra con una cantidad de culturas tan diferentes que que hasta la misma cultura entre México y Venezuela hay diferencias. Y uno tiene que aprender a ser observador y tiene que aprender a respetar al otro de acuerdo a los límites de él. Y si te equivocaste, está bien. Reconócelo y sigue adelante. ¿Ves? Entonces, yo no puedo controlar lo que el otro hace o deja de hacer, pero yo sí puedo controlar cómo, cómo reacciono ante esa situación. Y antes yo me cerraba. Y me pasa eso que tú dices, que cuando te enojas, me tiembla la voz, es una sensación horrenda porque me siento que no me va a poder defender, que no me va a poder defender sin que me rompa en llanto y que no pueda hablar y que entonces me vayan a rechazar y ya no voy a ser amiga de esa persona y resulta que no, no pasa nada, tengo que aprender a poner límites por mi salud y por mi amor propio y saber aprender a decirle a las personas con amor, ¿verdad? Las cosas. Me ha tocado mucho ensayo y error, ¿ves? Sí, pero he aprendido y le doy gracias a Dios que sigo aprendiendo, que tengo la flexibilidad, digamos, en mi mente de decir sí, o sea, esta vez no lo hice como quisiera, pero puedo mejorar la próxima vez, incluso con la misma persona. Aprender a pedir perdón, aprender a decir, bueno, sí, no fue de la mejor manera, no era lo que yo esperaba. En ese momento me sacó de mis casillas, pero ahora te quiero decir esto porque te aprecio, porque creo que eres una persona valiosa en mi vida y hay que decir las cosas. ¿Ves? Exactamente.
Y no esperar tanto tiempo, porque dejar tanto tiempo que pasen, uno se crea un callo aquí y, ¿sabes? Se crea toda una historia y todo un drama que después no hayas por dónde empezar. Yo creo que lo peor a veces que hay es dejar que las cosas, que lo que te duela lo dejes pasar y dices, ay, no, yo lo dejo al olvido. Y esa herida quedó ahí, que entonces cuando alguien te la toca no eres capaz de, eh, porque ya te hiciste toda una historia y creaste una resistencia en tu cuerpo que no te permite abordarlo apropiadamente. Yo creo que las cosas se deben hablar en lo que pasa el momento de rabia, de emoción, de la ebullición. Uno debe hablar y tratar de aclarar las cosas antes de perder una relación, Mm. especialmente entre la familia y los amigos cercanos, ¿no? La gente que te importa. Yo a mí misma me pongo un límite, eso que estás diciendo. Ajá, Me pongo un límite que se llama hablamos después, exacto. Ujú, hablamos después, hablamos después. Y lo otro es el compromiso conmigo misma de que voy a hablar después. exacto. Ujú. Porque muchas veces hablamos después, me voy a olvidar de esto, yo me Ah, estoy. sí, lo voy a dejar y lo dejas pasar. Ajá, Entonces hablamos después y el compromiso, como dice Cloud, de que sí lo voy a hacer, consistencia, exacto. lo voy Ujú, a hablar después. Y entonces busco el momento sano, cuando ya ujú. yo estoy, que ya se ha calmado mi subconsciente, está más tranquilo, entonces, y ya he pensado, entonces voy y hablo, porque si no hablamos, es como que no hubiese pasado nada. Exacto. Ujú. Así es. Gracias, Desiree, un millón de gracias. Ujú. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Olguita. Mira, Marisbelia, es muy, te lo voy a decir en palabras cristianas, ministrado, me has ministrado con tu palabra, has tocado muchas fibras dentro, en esa situación de controlar los sentimientos y cuándo hablar, cuándo, este, darle la libertad. Me parece que poner límites es un músculo que hay que afinar, es un músculo que hay que ejercitar, porque de repente uno lo toma como que, ay, bueno, sí, ahora voy a hacer yo, no voy a permitir esto, no voy a permitir lo otro, no voy a hacer lo demás. No les voy a permitir nada y lo que se vuelve uno es un intolerante, digo, ¿no? Me imagino que uno tiene que ir conociéndose primero y dándose permiso de conocer y de expresar los sentimientos e ir aguantando eso que te pasó a ti, del dolor que sentiste, de la herida por la respuesta del otro y después verla, no enfrentarla con las vísceras, sino digerirla, masticarla, darle vuelta, pero ser firme en esa decisión, de la decisión tomada de poner un límite que sea no negociable. No sé, es lo que creo que tendríamos que, bueno, con el tiempo trabajar ese músculo de saber ese juego, ese lenguaje con uno mismo primero y después hacérselo saber a los demás. Me has aclarado muchísimas cosas que de repente sentía, pero que no sabía cómo eran los nombres, cómo se manejaba eso, ¿entiendes? Es lo No, que me ha gracias por sucedido. compartirlo, porque eso es lo que yo siento que por dónde va mi camino. Ponerle, ponerle palabras sencillas a la educación emocional. ¿A dónde vamos? O sea, cómo estos conceptos yo los puedo poner en la vida práctica. Eh, Ajá, darme cuenta y yo diría que a través de mi propia experiencia, porque para mí ha sido un antes y un después.
a medida que yo he ido abriéndome, porque a mí me daba pánico confrontar a nadie, pánico. Perder una amiga por la que, sin darme cuenta, yo justificaba y protegía, porque para mí era la muerte vivir sin esa amiga. Y pasar por ese proceso de la muerte sin vivir con esa amiga, porque me di cuenta que esa amiga me maltrataba y que yo Ok, se lo permitía y que yo la justificaba, porque yo dependía de ella, de su cariño. ok, Entonces, ¿es un proceso fácil? No, es muy difícil, pero la libertad emocional que yo tengo hoy no la tenía antes. Y siempre me he considerado cumpliendo la regla una buena cristiana. claro. ¿Era buena conmigo? No, pero ¿por qué? Ujú. Por esas creencias que yo traía de la infancia, por esa necesidad de aprobación, por ese miedo al juicio, por ese miedo, porque imagínate, cuando la persona deja de controlarte a ti, entonces va a controlar la mente de los demás acerca de lo que tú eres. Exacto. Entonces, wow, tener que vivir ese proceso, pero vivir libre ya, ya superé esa adicción que yo tenía a esa persona, porque era así. El dolor era horroroso cuando yo corté la relación, porque dije, o hay respeto o no hay relación. Si no hay respeto, no hay relación. Y cuando yo pasé por ese proceso fue muy doloroso, pero me di valía a mí misma. Afirmé mi dignidad como ser humano, a reunirme con personas que me aman y me respetan, Así es. como yo quiero respetar a ti y a todo el mundo. Entonces, esto es un proceso maravilloso. Este libro está basado en principios cristianos. Él es un psicólogo que nos habla. Entonces, qué importante es que nosotros podamos manejar estos conceptos y que podamos crecer. Y siempre saben que me pueden mandar un mensajito y no sé cuándo les voy a contestar, pero les contesto a todo el mundo. Entonces, eh, las quiero mucho. No, Pendiente que en los audios tienen lo que aprendimos el año pasado sobre las prácticas espirituales y todo lo que podemos hacer para calmar nuestra mente y cuando necesiten más información, ustedes me avisan y yo les mando un ejercicio, les comparto para que se tranquilicen, porque el proceso de crecer poniendo límites es fuerte, pero es digno de hacerlo, porque nosotras valemos. así es. Qué maravilla. Sí, sí, es maravilloso, de verdad, Olguita. Sí, qué Bienvenida, maravilla. Marisa Valeta. Qué lástima que estamos terminando.